Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un año justo después, Rosana. Esta es Rosana Loviada. Muy buenos días, buenos días. Buenos días. Ha pasado justo un año. Justo. Estábamos aquí y estamos aquí y estamos aquí. Decimos, volveremos. Pero no sabíamos que iba a ser exactamente al año. Bueno, vamos a ir a toda prisa porque hay muchas cosas que contar. Lo primero vamos a recordar dónde estamos, Federico, porque todavía hay gente que puede venir, hay espacio suficiente. Es el Edgar Neville, que es un sitio extraordinario. No solamente es bonito, sino que además es útil. Sí, yo creo que después del Bernabéu es el espacio más grande que hay en España. Bueno, vamos a estar hasta las 12 del mediodía, vamos a estar con todos ustedes y lo que les decimos, que pueden acercarse perfectamente, todavía hay espacio y si no queda, pues lo vamos a hacer, así que no se queden con las ganas, desde luego. Hay que recordar que es un edificio extraordinario de la Diputación de Málaga, hoy también hablaremos con el presidente de la Diputación y colaboran para la realización de este programa, que para nosotros es importantísimo porque son nuestros patrocinadores y así podemos venir a conocerles a todos ustedes, la Junta de Andalucía, Turismo de la Costa del Sol y, por supuesto, el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, ya saben ustedes que el tiempo está como típico de Semana Santa cuando cae en marzo, cambiante, inestable. Bien, ahora hay 16 grados en Málaga, o sea, ya es paseable, nos vamos a ir a 26, que es paseable, pero no agobiante. No así en Córdoba, en Granada, en Huelva y en Sevilla, que se van a 30, 31 grados. Eso ya es calor. Tampoco es Teruel, que nos quedamos en 5, que damos la mínima y ya está. ¿Cuál es la perspectiva del tiempo? Pues desesperante. El presidente de la Junta se ha ido al Vaticano a ver si el Papa consigue que llueva. Yo creo que si pidiera que tronase, a lo mejor San Pedro le hacía caso y soltaba algún rayo a este maligno sujeto. Pero en fin, se hace lo que se puede. La verdad es que la expectativa es que hasta el domingo, tiempo estupendo, hasta Jueves Santo más o menos lluvias y ya de Jueves Santo y tal estamos en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, pues como es un milagro y es un misterio, a saber, puede llover, puede nevar en Teruel, claro, en Málaga no creo, y ya veremos lo que pasa. Málaga es un sitio que tiene la Semana Santa de las más bonitas de España y de las más populares en toda España. Y ahora mismo se pueden ver ya algunos de los tronos en las cofradías que ya están preparados para acoger, para recibir a las imágenes. Algunas de ellas están todavía en las iglesias, pero bueno, yo creo que en las próximas horas ya se podrán visitar y se pueden ver. Y es una maravilla. No sé si está el barco con el Cristo de Mena. Eso no lo sé, pero ayer nos cruzamos con muchas bandas que están ensayando, muchos coros en las iglesias y la verdad es que la ciudad está preciosa y es maravilloso visitarlo estos días. Bueno, antes de presentar al mejor alcalde de España, que no es el rey, como decía el clásico, pero ya saben ustedes, bueno, hoy nos acompañan dos tertulianos, una que llegó hace poco, pero se ha hecho ya con titular, o sea, es como Bellingham. Llegó y se colocó. Ignacia de Pano. Y Alejandro Vara. Bueno, y aunque parece que no es verdad el rumor de que el Málaga iba a fichar a Mbappé para poder subir a Segunda A y competir con el Zaragoza, solo llevamos 13 años en Segunda y ya estamos a 3 puntos del descenso. Aún bajaremos a acompañar al Málaga. Pero aquí el Mbappé de los alcaldes, pues naturalmente es Paco de la Torre. Bueno, un año más y Málaga sigue adelante. La señora de don Francisco resignada. La última vez que los entrevisté en Madrid a los dos, me dijo, no me digas, no me preguntes si quiero que se vaya, porque entonces se anima más y es peor. Y digo, entonces resignación. Dice,
cristiana, total. Y bueno, pues en esas estamos, y está cada año más joven, o sea que en las próximas décadas tenemos alcalde para dar y tomar. Bueno, la obsesión siempre de don Francisco de la Torre, Paco, es que Málaga se convirtiera de ser pues prácticamente una gran ciudad totalmente relegada. Hay que decir, porque esto, aunque fastidia en algunas zonas, incluso de Andalucía, que la revolución industrial empezó aquí. Y sin el incendio de Málaga, ni Barcelona ni Bilbao. La gran ciudad industrial, y estaba muy bien pensado que así fuera, era Málaga. No está claro quién pegó fuego a Málaga, etcétera. Pero la verdad es que desde que llegó Paco de la Torre a la alcaldía, Málaga ha tomado en estos momentos, es la segunda ciudad de España en crecimiento en todos los aspectos de acontecimientos, de museo, de actividad cultural. Están Madrid y Málaga, son los dos polos de crecimiento, pero ya desde hace ya bastante tiempo. Y la ventaja que tiene este señor es que siempre está pensando a 10 años vista, a 20 años vista. Y esto es una cosa verdaderamente sorprendente, porque los alcaldes normalmente piensan como mucho hasta las próximas elecciones. Como mucho, o sea, eso ya en casos excepcionales. Normales, cómo acaban el año, y luego ya veremos. Don Francisco, a ver, ¿cuáles son los planes a medio o largo plazo que tiene ahora para Málaga? Bueno, pues seguir avanzando en la estrategia que la ciudad tiene, ser fuerte en cultura, el auditorio, por ejemplo, que nos falta, es una realidad. Seguir cuidando nuestra oferta musical, pero necesitamos el auditorio. En los museos de Málaga, seguir avanzando en la calidad de las exposiciones, incorporar más oferta en ese sentido, dar mucho espacio a la creatividad cultural en Málaga, a los creadores culturales, y en tecnología, que es la segunda estrategia, así más. Siempre ha querido hacer que esto sea el Silicon Valley, podríamos decir el Malagon Valley. Las dimensiones de España, las dimensiones de Andalucía, pero sí aprovechar las condiciones naturales de Málaga, que son muy buenas, de clima, de paisaje, de luz, de ser mar Mediterráneo, donde estamos como ciudad, y potenciar todo lo que es la oferta educativa en materia de nuestra universidad, la FP muy alineada a los temas tecnológicos, ir creando un ecosistema que sea muy atractivo, ¿no? Y de hecho se está produciendo pues producción, talento y de iniciativas aquí empresariales y atracción de empresas que encuentran aquí efectivamente un espacio donde hay talento o donde es fácil atraer el talento de fuera, en base a esas condiciones naturales de la ciudad y a tener esa oferta cultural a la cual he aludido, y una ciudad que sea cómoda, peatonalizada, accesible, con inclusión social también, con respeto ambiental, donde se saque partido a esa vecindad al mar que antes hemos comentado, resolviendo bien el diálogo puerto-ciudad, que se ha resuelto aceptablemente bien, quedan cosas aún por hacer, creando algo donde efectivamente se sientan atraídos y cómodos los que viven, ¿no? De hecho, atraemos bien a los nómadas digitales, es una ciudad que se considera por algunas revistas especializadas como la mejor del mundo. Bueno, la revista Forbes, que es donde salen los pobres del mundo a pedir dinero, pues ha considerado la mejor ciudad del mundo para vivir y trabajar, se entiende, para los ejecutivos de grandes empresas, que son los que leen la revista. Sí. Y si nos ofrecen un puesto de trabajo, ¿dónde vamos? ¿A Estocolmo o a Málaga? A Málaga. Y aparece la primera del mundo en estos momentos. Bien, es verdad que ese hecho de que haya gente que decide venir a trabajar aquí, a vivir aquí, etcétera, incrementa la demanda de vivienda, tanto en compra como en alquiler. Y si la oferta no crece con rapidez, tensiona los precios. Es una realidad a la cual hay que hacer frente, ¿no? Me preguntabas, ¿qué queremos hacer? El año pasado recuerdo que hablamos exactamente de esto y decía usted, lo malo de que vaya tan bien la demanda por parte de gente de alto nivel cultural, adquisitivo, etcétera, es que, claro, van a subir los precios, como está pasando en Madrid, pero Málaga no tiene la estructura de Madrid que ha ido creando a lo largo de los años, y aún así hay una gran tensión. ¿Cómo están, en este último año, cómo han ido resolviéndolo? Pues tratamos eso de producir más nosotros, la vivienda pública nuestra, de que haya más oferta de vivienda privada, tanto en venta como alquiler. En ese sentido se va avanzando, aún queremos que vaya con más rapidez, que la VPO, Vivienda de Protección Oficial, sus módulos sean en un nivel tal que los promotores privados vean que beneficio. El justo, por lo menos, para poder hacerla, porque si no se están quietos y no puede haber aquí quietud en un tema que es urgente. Por cierto, que es exactamente lo mismo que está pasando con Madrid y empieza a pasar con Valencia. Es decir, hombre, yo invertiría,
pero es que el beneficio que me da es casi nulo y encima luego llega Hacienda y me persigue y claro, esto es un verdadero problema en la vivienda pública. Bueno, eso la Junta de Andalucía, que corresponde a este tema, ha actuado ya, ha modulado el tema de nivel de los módulos para que se produzca ese hecho y ahora estamos creando las condiciones adecuadas de agilidad urbanística, etcétera, para que todo eso tenga efectos cuanto antes. Siempre el urbanismo es lento, hay que probar que sea lo menos lento posible para poder actuar con rapidez. Al mismo tiempo, nos preocupamos de que la educación funcione lo mejor posible. No es un tema que dependa de nosotros, pero sí activamos que haya la mejor oferta posible, colaboramos con la Junta en estimular la FP, la formación profesional dual, que es muy bueno potenciarla más. Andalucía... Especialmente aquí. Sí, quedaban cosas por hacer ahí, que haya empresas abiertas a la FP Dual. En esa línea es donde estamos trabajando. Hay temas de infraestructuras a resolver. El espacio metropolitano de Málaga necesita más articulación en transporte público, mejorar el ferrocarril de cercanía Málaga-Fuengirola, crear una línea, entendemos que es positivo hacer. Hay un estudio hecho, financiado por la entidad Unicaja, el estudio desde Málaga a Marbella, con una velocidad aceptable. Siempre me ha parecido sorprendente que tal como es Marbella y Málaga, no estuvieran con un AVE en 12 minutos. ¿No? Sí, no sería lo mejor la velocidad tan alta, pero 160. 160, por ejemplo, te permite estar en no mucho tiempo y conectado con el aeropuerto, que permite, yendo en ancho internacional, conectar con la red de alta velocidad, y eso da también una visión regional, algo que serviría no solamente para la costa de Málaga, sino también sirviendo a la conexión de la costa y de Málaga con Córdoba, con Granada, con Sevilla, etcétera. Una visión que articula bien el territorio andaluz. Es un estudio que hemos sometido ya a conocimiento del Ministerio de Transporte de la Junta de Andalucía y que esperamos que pueda avanzar. Son muchas más cosas, el tema Pero solo déjeme preguntar, es que claro, eso convierte a Málaga en la verdadera capital de Andalucía. ¿Y eso en Sevilla cómo lo llevan? No, nosotros no queremos de verdad, se trata de competir con nadie, pero, sino de si Málaga tiene potencialidad, que si esa potencialidad de Málaga y su territorio, el entorno, estamos en la Diputación Provincial, es un buen símbolo de la provincia, ¿no? Por cierto, un auditorio muy amplio, muy espacioso, de un edificio, un arquitecto malagueño, por cierto, Luis Machuca, el que lo hizo muy bien, muy majo. Además es que acertó, será aparte buena persona y saldrá en Semana Santa, pero es que es práctico. Cosa que no siempre en los edificios públicos es. Y tiene buena acústica. Hablando de auditorio, no tiene tamaño para auditorio, pero aquí la música suena bien, ¿no? Pues decía que, como símbolo de que estamos en la provincia, hay que recordar que efectivamente tenemos unas condiciones buenas en Málaga y la provincia, pero para sumar esfuerzo y progreso a favor de Andalucía, a favor de España. Con ese servicio lo hacemos, no es competir con nadie, sino atraer efectivamente entidades, organismos que ayuden al conjunto. Nosotros hemos apoyado que en Sevilla esté la Agencia Espacial Española, en Granada la Agencia de Inteligencia Artificial, que luego el Gobierno decidió que a Galicia. En fin, es un tema de responsabilidad del Gobierno. ¿Y por qué hemos apoyado eso? Pues porque si van allí, a Málaga también le beneficia y a la región le beneficia. Hay que tener una visión regional, no una visión local de las cosas. Creo que eso es bueno para articular. Claro, como tiene que ser. Y también Málaga es una de las grandes capitales españolas en este momento, digamos, por creatividad, por proyección, pues quizá después de Madrid. Es verdad que en Andalucía, desde que llegó el cambio de Junta, ha cambiado el clima total y se hacen cosas, ya empezaban a hacerse, pero de una manera aislada. Málaga aparte, pues Huelva iba por su lado, Almería también se ganó la vida como podía, pero es verdad que en los últimos años la pequeña y mediana empresa donde más se crean es en Andalucía. Mucha iniciativa empresarial. Están saliendo y además con mucha creatividad. Yo siempre he contado que llevamos muchos años haciendo los proyectos de gente que inventa cosas de Telefónica. Más de la mitad son andaluces, siempre. Y luego un cuarto valencianos. Es decir, la gente donde más inventa es el Mediterráneo, es así. Pero muchos, más de la mitad, son andaluces que tienen una idea, a veces son hijos de agricultores o gente del turismo que tienen una idea para mejorar su sector. Antes hablaba de la educación. ¿Cómo plantea lo más difícil ahora en España? Estamos viendo, nada más que ver el Consejo de Ministros, es decir, hay gente que apenas sabe leer y escribir. El nivel de que tenemos en España, como en toda Europa, es verdaderamente lamentable. ¿Cómo se plantea ese paso, que al final es lo decisivo? Una buena educación primaria, ¿cómo consigue que haya maestros? Ya sé que no depende de ustedes, pero ¿cómo pueden favorecer, que aparte de que Málaga sea un sitio estupendo, también más caro que otros, lógicamente, que haya buenos maestros y que a partir de ahí hasta la universidad haya un plan o hasta la formación profesional para que haya gente que se quede aquí,
que no emigre a Alemania o donde sea, donde pagan el triple, y luego además, o que venga gente de fuera. Bien, que has dicho que no es competencia municipal, ¿no? Claro. Lo que hacemos es prestigiar, dar importancia a la educación, lo que podemos hacer. Desde el liderazgo municipal, que podamos hacer, transmitir a los ciudadanos, a las familias, la importancia de que los niños hagan el esfuerzo de acompañar, digamos, lo que es estar en la escuela, con también estudio y preparar cosas de trabajo en casa y tal. Eso, yo creo que recuperar el valor del esfuerzo, del trabajo en equipo, etcétera, por supuesto, es bueno, ¿no? Pero corresponde a otras instancias el tratar de que efectivamente la condición de maestro tenga un prestigio, como en Finlandia se consiguió, reconociéndole que es un papel esencial en la sociedad. Bueno, maestro de primaria, primero, me refiero. El maestro de primaria, que es la base absoluta. La base. Si tenemos... En Francia empiezan ahora a descubrir que su problema es que ya no se hace dictado, como se hacía en Francia desde siempre, y que no enseñan a leer y a escribir hasta los 9 años. En España estamos en los 6, cuando antes nos enseñaban a los 4, y que todo ese tiempo es tiempo perdido y además mal empleado luego en las redes, etcétera. Sí. Eso, usted que siempre trata de ver más allá, ¿usted cree que estamos en un movimiento de reflexión o hay cosas de difícil arreglo? Yo creo que eso es uno de los temas, querido amigo Federico, que debía motivar en este país grandes acuerdos políticos, grandes acuerdos de Estado, porque es un gran reto el que tiene el país por delante, que debía haberse abordado quizás después de la aprobación de la Constitución, cuando íbamos a entrar en Europa, porque entrar en Europa suponía que íbamos a competir, y competimos, en un espacio común de movimiento de personas, de profesionales, de capitales, de gente que dice España es un país maravilloso para vivir y me encanta hacerlo, o comprar casa, etcétera. Con lo cual entramos en competencia en ese tema del mercado de la vivienda también, porque son gente con una preparación y una capacidad entonces salarial más alta que la nuestra. La forma de que eso funcionara mejor es que nuestra gente, poco a poco, pero con constancia cada año, fuera mejorando en ese sentido. El nivel educativo, me refiero, haciendo una revolución como la que fue la de Finlandia, ¿no? Maestros prestigiando ese tema, haciendo que la vocación de maestro sea valorada, sea pagada adecuadamente. Como antes, que antes se pagaba poco, pero el maestro era Dios en un pueblo y en una ciudad. Pero hay que conseguir que tenga el estímulo, por un lado, del prestigio social, el liderazgo social y también de la cuestión económica, evidentemente, ¿no? Y entonces eso da pie luego a una secundaria de calidad. Si la FP es buena también, en la secundaria no habrá abandono, porque la gente ve, los chicos ven la posibilidad de ir bachiller y universidad, que pueda a lo mejor preocuparle por el tiempo que se tarda en llegar hasta la empleabilidad, y en cambio la FP puede ser más rápida la empleabilidad. Bueno, y que hay una enorme demanda de trabajos que exigen una formación profesional. Sí. Aparte, en España yo creo que sobran filósofos, abogados, etcétera, que van todos al paro, ni le cuento periodistas. Ayer leí una frase extraordinaria: nunca se han vendido menos periódicos ni se han vendido más periodistas en España. Bueno, o sea, una frase demoledora. Podríamos decir, no es su caso, pero nunca ha habido menos política en España, ni ha habido más políticos, en fin, en discusión. Hace poco hubo una manifestación de 50.000 personas en Málaga contra la ley de amnistía. ¿Cómo lo ve usted con la perspectiva? Usted viene de UCD. Es decir, usted ha visto la transición, la creación de la democracia, que la hace la derecha, la hace la UCD, con la colaboración del PC, que en paz descanse, pero la hace la UCD. El otro día, Cayetano Álvarez de Toledo recordaba a Gabriel Cisneros, que es uno de los padres de la democracia en UCD, que estuvo a punto de matarlo Otegi. Y cuando ve usted a personas, que ahora ya no está Gabriel Cisneros, pero que ese trabajo que fue martirio en el País Vasco, en Navarra, etcétera, de la gente de UCD, ¿cómo lo ve en perspectiva? ¿Piensa que no lo supieron explicar? ¿Piensa que España es un país olvidadizo? Porque yo recuerdo aquellos años donde todos los que entraban en política de UCD perdían dinero. Todos tenían un empleo, eran catedráticos, eran abogados. No había ninguno en el paro. No había juventudes, por cierto. Empezaron después, fueron Zaplana y el joven Arenas, los primeros que se presentaron, eso lo recordará usted, los liberales y democristianos. Ahí están. Bueno, el joven Arenas cada año más joven, es una cosa sorprendente. Eso de hay algo tiene Sevilla, bueno, como dice, Olvera, no Sevilla, Olvera. Pero cuando usted ve con la perspectiva de los años, ¿qué se ha hecho mal para que la transición, que fue un verdadero milagro,
aplaudida en todo el mundo, en el que, como decían los comunistas en los discursos, España se ha perdonado mutuamente, nos hemos amnistiado mutuamente. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, me permite que matice, la transición fue muy organizada por UCD, totalmente de acuerdo, colaboración de Alianza Popular, PP de hoy, sí, pero también el Partido Socialista fue clave, ¿no? Y todos los partidos, ahí todos colaboraron en elaborar una constitución que fue de todos, ¿no? De y consenso. tuvo un gran apoyo popular. La primera. Entonces, ese tema es muy importante y esa constitución es la que tenemos que fortalecer y no debilitar, ¿no? Y la amnistía no fortalece la constitución. Me ha hecho una pregunta concreta y yo no la eludo. Debilita la Constitución. Es como decir, lo que hicimos no vale y había algo por cubrir de derechos y hay que resolver este tema. No tiene sentido, ¿no? Había que resolver el tema catalán de otra manera. Eso es una pregunta concreta. ¿Qué había que haber hecho para que todo esto siguiera funcionando bien? Pues quizás el espíritu de consenso que animó la Constitución tenía que haber animado también los años siguientes a la Constitución. Y ahí todos, hubo un problema, UCD duró poco, UCD influyó el querer cambiar un proceso que no tenía que haberse cambiado solo por UCD, sino de acuerdo. O sea, definir el modelo autonómico, qué artículo. La LOAPA, que estuvo a punto con Calvo Sotelo, sí, pero antes, y no llegó al final a concretarse. Pero antes tuvo el tema aquel del 151-140. Me acuerdo. Camino rápido, camino lento. Aquí además en Andalucía fue clave. Exacto. Nos costó la vida de UCD aquello, sí, por decidirlo sola. Tenía que haber sido una decisión consensuada, lo digo de verdad, sinceramente, porque fuimos en parte ingenuos y sinceros en nuestro afán de avanzar para Andalucía. Demasiado inocentes. La Constitución marcaba una cosa un poco perversa en ese sentido, que si un municipio empezaba el camino de 151 había 6 meses para tomar acuerdos, un porcentaje muy alto de municipios, de población que vivieran en esos municipios, para que no hubiera que esperar 5 años para repetir el proceso. Y eso se lanzamos todo. UCD tenía diputaciones en Málaga, Andalucía, y era clave que cada diputación tiene que decir ese camino, ¿no? Y luego en Almería además no votó. No llegó a las condiciones muy exigentes que planteaba la Constitución. Entonces, en ese sentido, ese cambio nos dejó a los pies de los caballos, y Escuredo y el PSOE pues aprovechó la coyuntura. Ese referéndum salió, excepto en Almería, se buscó solución para ese problema, pero se debilitó tanto que en las elecciones autonómicas UCD quedó tercera, ya no compitiendo que éramos... Sí, ganó Hernández Mancha, que estaba en Alianza Popular. Ya, después, ¿no? Después llegó, sí, pero sí, es verdad, a mí fue la primera vez en Andalucía y en Galicia, donde de pronto, contra todo pronóstico, AP pasa a UCD. Sí, bueno, pasaba por eso que acabo de definir, ¿no? Entonces, se hubiera hecho todo ese consenso en esa etapa y el consenso posterior que había que realizar de cara a que la descentralización no fuera solo autonómica, sino también local, que no se ha hecho. Claro. Somos los municipios de España los más débiles de Europa, medidos en euros por habitante y año y por lo tanto en competencias, ¿no? En Europa hay competencias en materia educativa, en vivienda no digamos, en política social también, no es el caso en España entera, ¿no? Otros temas que había que haber consensuado, pues el tema de la financiación de partidos. Es obvio que todo eso ha debilitado la democracia española en estos años, a todos los partidos, ¿no? Y no nos ha permitido tener una democracia que es buena, pero más sólida, más brillante, menos sometida a estas cuestiones. Otro tema a consensuar entre las dos grandes fuerzas, pues el tema catalán, el seguimiento del tema catalán. Y no hacer acuerdos para mantenerse en el poder en Madrid a cualquier precio, evidentemente, sino a veces inclusive acordar el que no era todavía quizá maduro, pero haber el esfuerzo de poner de acuerdo a las dos fuerzas para resolver los temas de España sin necesidad de esos apoyos, teniendo respeto, como es natural, a los sentimientos regionales o nacionalistas, pero con lealtad a la Constitución de todos, porque esa lealtad había que guardarlas todas. Tiene la misma ingenuidad que la gente de UCD, pensar que tiene algún respeto por España. Bueno, Ignacia, Alejandro, os dejo, porque luego el alcalde, como siempre, tiene prisa, tiene trabajo. Es que tengo los viernes junta de gobierno. Además. Y la he tenido que dar a las 9:15. Es que además, claro, no llega y entonces la gente se pone a trabajar sin pensar. No le hace ningún caso al alcalde. A ver, Alejandro. Sí, buenos días, alcalde. Buenos días. Estuvimos por aquí hace un año y yo le veo a usted mucho mejor que hace un año y a Málaga también bastante mejor. Málaga mejor. Tan es así que me da la sensación de que hay una opinión generalizada de que Málaga está súper mejor y que de hecho yo leí el otro día una encuesta de que 7 de cada 10 personas en España quieren venir a trabajar a Málaga, instalarse en Málaga.
¿Qué haría usted para decirle, no, por favor, no vengan más, que al final no sé cómo va a terminar esto? No, yo nunca podré ser el límite, pero hay que pensar que Málaga tiene un entorno muy atractivo, muy agradable. Estamos trabajando además sin tener área metropolitana estructurada jurídicamente, administrativamente. Sí tenemos reuniones, le llamamos foros metropolitanos de alcalde, para el tema del agua, está muy de actualidad con la Eso le iba a preguntar, para el tema de la movilidad, hemos aludido a temas de movilidad, para el tema del suelo, vivienda, que hemos aludido al tema de vivienda, y para más temas, residuos, por ejemplo, energía, etcétera. Pero esos tres primeros fue la motivación. Fue el 5 de septiembre, tuvimos una reunión muy amplia de alcaldes de toda la costa y del Guadalhorce, vamos a decirlo así, que son el espacio, también Antequera. Luego, no tratamos de decir eso es el espacio metropolitano, exactamente, pero vamos a tener reuniones y hay grupos trabajando en esa línea, ¿no? Quiero decir que la atracción de Málaga ciudad es compartida con otros espacios y da lo mismo, podemos decir, vivir en Málaga que vivir a 20 kilómetros de Málaga, 30 kilómetros, trabajar en Málaga, o al revés, ¿no? Vivir en Málaga y trabajar fuera. Ese espacio de movilidad es interesante que lo planteemos y lo expliquemos bien, ¿no? Pero hay otros mucho más espacio en España, magnífico para vivir. Yo en esto no quiero ser exclusivo, ¿no? En Andalucía los hay, en el Mediterráneo los hay, y en la España interior también, ¿no? Bueno, yo en cuanto al clima niego lo de Teruel, o sea... yo defiendo... Cada uno tiene su prestigio, ¿verdad? O sea, nosotros damos la mínima desde hace 2 o 3 mil años. ¿Y queréis seguir? Vamos, hombre, naturalmente. Es más, queremos pasar las vacaciones en Málaga. Estar allí. Yo defiendo que España es el mejor país de Europa para vivir. Eso es tiene la realidad. de todo, además es el más variado, son microclimas, microespacios, etcétera. Pero a Ignacia, que además es agricultora, regante, etcétera, y además vive en Barcelona, por lo tanto viene vacunada. Claro. Sí. No, antes ha dicho el señor alcalde que no compite, Málaga no compite con nadie, que es una cosa muy típica de los líderes. Los líderes nunca compiten, porque los líderes van por delante, los que compiten son los que van detrás. Sí. Y también le estoy escuchando y con gran alegría y pena, porque yo vivo en Barcelona, ¿no? Y me recuerda a lo que fue la Barcelona Olímpica, que aunque se lideraba desde el otro partido, era una ciudad que tenía una idea. Lo fundamental es que se sepa dónde se va. Entonces, lo que se percibe desde fuera, que probablemente ustedes desde dentro no lo ven tan claro, es el cambio de percepción del resto de España respecto de Málaga, que ha superado todos los prejuicios, todos los estereotipos, y puedo poner incluso toda la estructura cultural riquísima que han creado en muy poco tiempo, con lo difícil que es eso. Y puedo poner, por ejemplo, el ejemplo de la exposición que se hizo el año pasado de las tauromaquias de Goya enfrentadas a las de Picasso, pero no solo por la importancia extrema de esta exposición, sino porque es el precedente directo de la que ahora inaugura la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que me parece que se inauguró ayer. O sea, Málaga está en el circuito del mejor arte, en el circuito de las mejores instituciones, y todo eso atrae al mejor turismo también. Y solamente hay que ver, estoy más hablando que preguntando, pero solo hay que ver cómo están los aves a Málaga. No solo los aves a Málaga de Madrid, sino los de Barcelona, que no paran en Madrid. Los de Barcelona no paran, van de Barcelona a Málaga. Y lo que nunca había pasado. Barcelona mira a Málaga. Sí, mira a Málaga y va constantemente a Málaga. Y me gustaría preguntarle cómo se hace para establecer una estructura museística que en teoría tiene que haber, es como para que hubiera costado decenas de años, y lo han hecho ustedes muy rápido. ¿Cómo se hace eso? Sumando esfuerzo. Aquí ha trabajado bastante el Ayuntamiento, pero ha colaborado también la Autonomía, Diputación también, con un museo de videojuegos muy curioso, muy original y potente, interesante, que ellos facilitan el espacio en una colección muy privada. Y hay que moverse, en el caso nuestro, pues apoyándonos en colecciones o en museos y asistentes también, ¿no? Como el Centro Pompidou abrió su primera sede fuera de Francia, es en Málaga, ¿no? Vimos claro que desde el Museo Francés se estaba planteando una política de expansión interna en ciudades de Francia para compensar el declive industrial de algunos territorios, la zona del este, Lorena, Alsacia con Metz, ¿no? El Pompidou hizo ahí algo, el Louvre lo hizo en el norte, cerca de Lille también, que fue una forma inteligente de la cultura, no solamente como una oferta de calidad de vida y de cohesión social para la población correspondiente, sino como dinamización económica de un territorio, ¿no? Y entendimos que eso también era bueno hacerlo aquí, ¿no? Se planteó con el Museo Ruso de San Petersburgo, que luego hemos cortado la relación por razones obvias, ¿no?
pero mantenemos ahí colecciones privadas del Museo de Arte Ruso. Por ahora es Eso le así. iba a decir, que las colecciones privadas sí se han quedado. Sí. Hombre, es que además iban allí lo mismo. Como la del gran coleccionista José María Castaño, que tiene, Efectivamente. que tiene la mejor colección de arte ruso de España y Así está es, aquí. está expuesta aquí, efectivamente, ¿no? Luego, la casa natal de Picasso, era obvio que tiene que estar aquí, tiene su colección. El Museo Picasso, que surge con una iniciativa muy comprometida de Christine y de Bernard Picasso, que fue acogida bien desde el ámbito autonómico para que sea una realidad y colaboramos en ella también. Todo eso ha creado. Luego hay coleccionistas privados que también han sumado. Vidrio y cerámica tiene Gonzalo Fernández Prieto, una colección muy bonita aquí en Málaga, en la zona del Molinillo. Jorge Rando, pintor expresionista malagueño, tiene su propio museo que él sostiene desde el punto de vista de costos, etcétera, ¿no? Lo cual hay que agradecer también. El Museo de Bellas Artes se potencia cuando el Museo Picasso ocupa su espacio y se sitúa luego en la aduana, que era un edificio administrativo, y tiene pues Bellas Artes y Arqueología. En mi opinión personal, yo hubiera hecho ahí solo Bellas Artes y Arqueología a otro espacio. Pero bueno, no fui atendido, no fui escuchado por las administraciones de entonces autonómicas, estoy hablando de hace ya de algunos años, ¿no? Porque era una ocasión muy buena para haber potenciado más los dos museos. Aún así tenemos efectivamente una red bastante potente de nivel que favorece lo que es el turismo de calidad, el turismo de congresos, ¿no? Efectivamente, que lo que queremos crecer es en calidad y no tanto en cantidad de turistas. Eso es una realidad, ¿no? Para que la vida en la ciudad sea siempre lo más cómoda, lo más integrada e integradora posible, ¿no? Pero hablando de Barcelona, que has aludido, para mí Barcelona sigue siendo una ciudad, con independencia de los problemas que hay en el plano político en Cataluña, una ciudad muy de referencia en muchos aspectos. Nosotros en el Foro Transfiere, foro para impulsar la innovación, hablábamos antes de la invención de los andaluces, etcétera, que es fundamental, el impulso de la innovación en España. Estamos por debajo del nivel europeo en esa materia. Transfiere viene ya 13 años haciéndose en Málaga, en una colaboración de todas las administraciones, central, regional, local, y también colaboración público-privada. Y ahora hemos llegado a un acuerdo con una entidad de Cataluña, Eurecat, que trabaja muy bien, pone acento en la transferencia tecnología hacia la empresa. Atiende a 2.000 empresas de allí, de Cataluña, y tiene un acuerdo con la Fundación Innova, que era en Málaga hace 2 años, más reciente, más joven, pero que trata de ir deprisa en esta materia, de facilitar también un desarrollo como fundación público-privada, que es mayoría privada, igual que la de Cataluña, para captar talento y para que verticales tecnología como microelectrónica, inteligencia artificial, en el caso nuestro estoy hablando ciberseguridad, comunicaciones avanzadas, vayan creando un clima de innovación. Se ha conseguido, gracias también a Innova, que AIMEC, que es un gran centro de tecnología de microelectrónica que existe en Lovaina, en Bélgica, ponga sus ojos en Málaga y cree dentro de Europa su segundo centro de innovación, ¿no?, para el diseño, ¿no? Y eso tendrá también su aplicación desde el punto de vista de desarrollo industrial. Entonces, el llegar a este tipo de acuerdos, Barcelona-Málaga, para mí lo veo como un símbolo, me refiero a este tema tecnológico, de los acuerdos que a nivel regional autonómico sí, hubiera sido bueno haber hecho en esa etapa post-transición, que antes aludíamos, que me llamabas ingenuo de UCD, permítame. Bueno, es que la prueba es que hicieron todo el trabajo y se dejaron llevar el beneficio. Lo veo muy práctico, hubiera sido muy bueno que las autonomías hubieran también establecido ese tipo de conocimiento. Andalucía tenía muchas cosas que aprender de Cataluña. Entonces, habíamos prestado miles de andaluces al desarrollo de Cataluña. Bueno, era bueno pensar 1.200.000. Era bueno pensar en que las empresas andaluzas pudieran aprender de la catalana, de la FP catalana, que funcionaba mejor que la nuestra entonces aprender de ella también, ¿no? Y todas esas cosas se van ahora recortando, ¿no? Es lógico recortar distancias con el tiempo y había que hacer un esfuerzo grande. Esa revolución educativa que he aludido hubiera creado un mecanismo de cohesión interna nacional, al acercar posiciones económicas, nivel económico, que es la clave de la cohesión económica. Si hay menos diferencias económicas entre una región y otra en España, hay más cohesión. Ahora hay demasiada diferencia todavía. Menos diferencia entre España y Europa, también hay más cohesión dentro de la propia Europa, ¿no? Menos necesidad hasta de fondos europeos después, ¿no? Es clave el tema educativo. Perdona que vuelva a ese discurso. Bueno, es que es la última cuestión, porque sé que tiene que ir a que le gobiernen el ayuntamiento, pero usted, que tiene la perspectiva de la experiencia política institucional, cuando ve la Europa actual, los últimos discursos en los últimos 20 días, todos, excepto naturalmente la ministra de Sánchez, que dice que no hay ningún problema en Europa, que lo que hay es un enorme peligro en Rusia, pero que Europa no tiene ningún problema, lo cual me preocupa porque demuestra que ya tiene que ir a alguna óptica o tiene que ir directamente a Rementería que lo operen, porque si hay un problema en Europa, un problema gravísimo en Rusia y Europa no tiene problemas, pero Macron ha dicho que probablemente hay que enviar ya
tropas a Ucrania. Alemania ha dicho que va a invertir todo lo que haga falta para ayudar a Ucrania. Finlandia anunció ayer un servicio civil de defensa militar de la población, porque ya una vez fue invadida por la Unión Soviética, ahora Rusia, pero sigue siendo la Unión Soviética. Suecia ha entrado en la OTAN. Es decir, que objetivamente Europa, por la expansión soviética que está viviendo con esa guerra en Ucrania, que puede extenderse, bueno, Polonia prácticamente está en guerra, está movilizada. Cuando ves esa perspectiva, que es bastante reciente, se veía venir, pero la verdad es que prácticamente hace 2 años, desde que estalla la invasión de Ucrania, aunque ya habían tomado Crimea, cuando ve eso desde Málaga, que es casi un oasis, digamos, de creatividad europea, y cuando ve también todos los problemas del islamismo y del narcotráfico, que están más ligados, la inmigración ilegal, el narcotráfico y el islamismo, en Suecia, en Holanda, en Dinamarca, en Bélgica y aquí mismo en Cádiz. Es decir, ¿cómo lo ve en perspectiva? Es decir, ¿cómo ve a largo plazo que serían estos dos problemas de seguridad exterior y de seguridad interior, de estados que ahora se dan cuenta de que tienen un narcoestado dentro? Es decir, ¿esto cómo lo ve usted? Pues son muchas preguntas las que me haces. Básicamente dos, hacia afuera y hacia adentro. Trato de sintetizar la respuesta en lo posible. Creo que eso nos obliga a trabajar muy en cooperación en Europa, en el plano de la defensa, con sentido de responsabilidad. Yo deseo la paz, como todos deseamos, ¿no?, en Ucrania. Creo que la única manera de conseguirlo es que haya una situación de tablas. No puede haber ahí derrotado ni vencido nadie. No, tiene que estar derrotado Putin, porque bueno, si no vence, permíteme lo que diga. Es que si Rusia se ve como acorralada militarmente, la tentación de usar arma nuclear puede ser irrefrenable por parte de ellos, ¿no? Es un escenario que mejor no contemplarlo. El ideal es ir a la paz desde el equilibrio en la guerra, quiero decir, por tanto, pero Ucrania necesita, por tanto, el apoyo de Europa ahora para ese equilibrio en la guerra. La impresión que tengo, sin ser experto en la materia, ¿no? Eso por un lado. Y eso nos creará una cultura de más cooperación en la defensa por Europa, que no viene mal, ¿no?, en este mundo todavía polarizado, evidentemente. Luego, respecto al tema del islamismo, etcétera, creo que no lo has mencionado, pero está en parte ligado al tema de la inmigración. Yo hablo de la inmigración ilegal. La inmigración necesita también, hablamos de ello. Para el narcotráfico tiene que haber más cooperación internacional en materia de luchar contra, prevenir, evidentemente, ser eficaz en el tema, medios suficientes para que no pase lo que ha pasado en Barbate, etcétera, etcétera, y un diálogo muy transparente y muy eficaz con los países de donde viene todo ese tema. Pero, en fin, son redes muy potentes, es evidente, ¿no? Sobre el tema de la inmigración, había que hacer una reflexión en Europa que creo nos ha hecho la cooperación al desarrollo bien hecha, no a los gobiernos, bien hecha, inteligentemente planteada, que no hay mucha gente que sepa hacerlo bien, ¿entiendes lo que quiero decir? Bueno, no lo ha hecho nadie, no lo ha conseguido nadie hasta ahora. Bueno, hay mecanismos a través quizás de las iglesias católicas, evangélicas, etcétera, las escuelas, que es clave también en la educación en esos países, para ir creando un tejido de líderes públicos y de líderes también privados en las empresas en esos países que van a crecer. África va a crecer la población, es el continente que va a crecer en población en las próximas décadas. Y o resolvemos los problemas de África o África nos invade pacíficamente, aparentemente, pero al final es una invasión que desestabiliza a Europa también. Europa está de desestabilización política provocado por el tema de la inmigración, que preocupa en parte de la sociedad. Y yo creo que la sociedad tiene que reflexionar que todos en esa responsabilidad de la cooperación tenemos que estar implicados, no solamente los gobiernos, también la sociedad, las empresas, los ciudadanos, de una manera eficaz. Habría que hacer un gran esfuerzo, casi una revolución, permíteme, en ese sentido, para hacer frente a ese tema, ¿no? Ligado a ello está el tema del narcotráfico. O sea, el narcotráfico es complejo. Había que hacer más prevención contra la droga, que en el sentido de evitar que haya demanda de la droga, evitándolo de la manera educativa. No tiene sentido para mí que la gente caiga en el paraíso de la droga, cuando el paraíso mejor es vivir libre, y la droga esclaviza a aquel que se hace dependiente, ¿no? Y la libertad exige ser independiente de eso, de todo, hasta del tabaco. No sé si alguien aquí alguno. Cualquier yo droga, el único delito en que no he caído en mi vida es el socialismo y el tabaco, o sea. Pues perfecto, Federico. Algo así es lo que creo que habría que hacer. Más prevención, no
evitar que haya caída de demanda. Algunos dicen, liberalicemos para que no haya entonces ese incremento de precios y tal. No lo sé si ese camino es el adecuado. Pues ya se ha intentado y el resultado es que las drogas de síntesis son más caras y el fentanilo. Sabe que ya en Madrid el otro día detuvieron el primer laboratorio de fentanilo. No lo sabía, hace 2 semanas. No lo sabía. Claro. A todo eso nos exige también un gran esfuerzo de análisis, de anticiparnos a los temas, de tener visión a medio o largo plazo, y yo insistiría, la educación ayuda a ello, la vida sana, el deporte, todo eso es incompatible con la droga, y sobre todo la sensación de libertad. Los que estén dependiendo de cocaína, es absurdo. Pero hay que vivir plenamente la vida. Para ser feliz en la vida no necesitas eso, necesitas ser libre, en todos los sentidos. Bueno, don Francisco, muchísimas gracias. Como siempre es un placer hablar con usted. Yo calculo que en un año, Rosana, estaremos aquí. No, otra vez, el Viernes de Dolores ya lo vamos a instaurar. Vamos a venir a Málaga siempre a hacer el programa. Sí. Placer. Bueno, no nos duele el dolor de cabeza, porque aquí no duele absolutamente nada, No. pero oye, el Ibudol, no sé. Ibudol ¿cómo viene preventivo? bien. Sí, Por siempre ejemplo, viene bien. piensa en Hacienda. Bueno, ya, todos los dolores, Federico. Ibudol. No me dolía nada y ya me duele todo. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.